Buenos días, bienvenidos al directo Sprint Race de Tailandia GP, aquí a las 9:35 de la mañana, perdón por el retraso. Estaba preparando cosas del directo, no estaba durmiendo, pero me he retrasado sin darme cuenta, lo siento. Aquí tenemos nuestro logo, aquí tenemos el anuncio, bueno, el temita, el logo de la revancha y aquí mi contacto para cualquier cosa que queráis o necesitéis. Bienvenidos P1, atención para Raúl Andrade, P1, enhorabuena para ti, Raúl. Enhorabuena por esta P1. Ahora sí, te pongo en pantalla cuando se vaya mi logo. Raúl Andrade, muy bien, amigo. P1 para Raúl, P2 para Carlos González, vamos a ver espectáculo. Y P3 para Oliver Vargas. Ya tengo todo preparado. Me falta poner el tiempo, el time, la cuenta atrás para la hora de la carrera. Cuando salga en la pantalla de Dazón la pondré aquí para que vosotros la veáis. Y vamos con la parrilla de salida. ¡Pam! Aquí tenemos la parrilla. Pecco Bagnaia, Nia Bastianini, Jorge Martín, Bezzecchi, Marc Márquez, Quartararo, que se ha colado ahí Quartararo en la primera fila de parrilla. Sí, señor, Quartararo. Tenemos a Pedro Acosta, a Gian Antonio, a Alex Márquez en la tercera fila de parrilla. Maverick, Morbidelli y Johan Zarco en esa clasificación de lo que es la Q2 de MotoGP. Pues bueno, chicos, está aquí todo preparado para el inicio de esta sprint en la que no sé qué va a pasar. Hay mucha igualdad. Sí que es cierto que la pole ha sido estratosférica para Pecco, que se ha quedado como diciendo, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Ayer hizo un buen tiempo Márquez, sí que estuvo ahí con la referencia de Morbidelli, dijo que había hecho un vueltón, que no sabía si lo podía conseguir otra vez. Pues Márquez estaba bastante en lo cierto. Se había puesto el listón alto y hoy no ha podido. Caída de Marc Márquez en la Q2 y susto también de Marc Márquez y super pole de Pecco, que estaba tranquilo, estaba diciendo que he arreglado mi sector 1, mi curva 4, mi curva 7, mi curva 4, mi curva 7, y ahí está esa super pole. En ritmo no está tan clara la cosa, porque en ritmo esta mañana Márquez y Pecco estaban bastante parecido. Es difícil porque no van siempre con las mismas gomas, es difícil porque son momentos diferentes, pero Márquez parecía tener ese mismo ritmo por encima un poco de Jorge Martín, que tampoco es verídico porque eran gomas diferentes y momentos diferentes. Marc Márquez, Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Marc Márquez y Jorge Martín son los protagonistas para mí, con un Bastianini que veremos si llega, porque dice el propio Bastianini que no está tan bien como otras carreras, sobre todo a final de carrera, que no está llegando con el neumático tan entero, ¿de acuerdo? Esta ha sido la pole. Aquí tenemos a los tres, Pecco, Bastianini y Jorge Martín, que se ha caído Jorge Martín, pero no pasa nada, se ha caído, no pasa nada, y ha mantenido la primera fila de parrilla Jorge Martín, solo con el tiempo del primer ataque de tiempo, ¿de acuerdo? Contento al final porque no podía haber sido peor, pero el tiempo de la primera sesión le ha dado esa misma posición de P3, ¿vale? Que dentro de todo no es un drama. Sí que es cierto que al final pues han caído intentando hacer el tiempo que había hecho Pecco, pues ellos no han podido, por lo que sea, el setup, no sé, no han dicho nada de esas cosas, pero ha caído él y Marc Márquez en ese intento. Que veremos en qué pasa en Q2, porque en Q2 en sprint, porque en sprint las cosas son diferentes, son ritmos más lentos, no se va a este nivel que se ha llegado de ese 28.7, que es de locos, en el que Jorge Martín ha vuelto a ser sincero. Ha vuelto a ser el Jorge Martín de 2024, el nuevo Jorge Martín, el Jorge Martín que quiere el título, el Jorge Martín que no pone excusas, que no llora, que no se queja, el Jorge Martín que ha dicho que a pesar del error, sin ese error, tampoco cree que hubiese conseguido la pole. Jorge Martín, algo inédito, porque antes era al revés, su mensaje será, bueno, haciendo la pole es que aún podía más, es que si no hubiese podido más, siempre era eso, ¿no? Y hoy ha reconocido, pues bueno, pues que incluso sin caerse, hubiese sido muy difícil conseguir el tiempo que ha conseguido Pecco Bagnaia, que lo tenía ayer todo controlado, lo tenía, cuando dijo pues que estaba todo bien, que había sido un problema con la segunda moto, que faltaba arreglar dos cosas y ya estaba. Ha sido así, hoy ha sido llegar y mojar, y se le nota, a Pecco se le nota. Vosotros me lo notaréis a mí cuando me veáis hablar de Pecco, si va en modo flow o no,
Es que ya lo conocemos, ya te conocemos, Pecco Bagnaia. Esta mañana se te ha visto en la moto ya puesto, tirándote en todas las curvas. Ayer se te veía un poco con alguna gesto de que aún no te tirabas en la curva. Ayer se te veía un poco cohibido en algunos puntos y hoy se te ha visto súper tirado en las curvas. Cuando ha empezado la Q2 se ha visto que ibas a por el tiempo y que tenías la moto a sitio. Cuando tienes la moto en tu sitio, cuando tienes neumáticos, porque esto, quedaos con esto, que es muy importante para el año que viene sobre todo, hablaremos mucho en pretemporada de esto, cuando tiene neumáticos Pecco Bagnaia puede hacer esto. Cuando no tiene neumáticos Pecco Bagnaia no puede hacer esto. Y él no es Márquez, ¿vale? O sea que ahí va a haber un hándicap el año que viene de condiciones de pista. Cuando sea todo muy buenas condiciones y que se puede ir muy a full, Pecco va a subir. Y cuando eso no sea así, que pasa muchas veces, pasa muchas más veces esto que no, lo que le va bien a Pecco, pues va a ganar Márquez. O sea que cuidado, cuidado, cuidado. O le va a ir mejor a Márquez. Bueno, y ahora, además, vamos a carrera que veremos la temperatura, veremos los neumáticos, cómo se calientan o no. Porque a pesar de ser buenas condiciones y de haber buenos neumáticos, puede ser que la temperatura sobrecaliente el neumático y cuando comience el spin tengamos algún problema también de agarre, ¿vale? O sea que esperemos a ver qué pasa en carrera, porque no es todo tan bonito como parece en esta Q2. Hay posibilidades para Márquez todavía, hay posibilidades para Martín, hay posibilidades para todos. Esta pole de Pecco, en principio, no le da ninguna etiqueta ahora mismo de máximo favorito, pero sí que es cierto que lo tiene bastante mejor que el pasado fin de semana, donde empezó con bastantes problemas Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Así que vamos a esperar que inicie la carrera para empezar a ver qué es lo que puede estar sucediendo allí. Y déjame poner el tiempo. Ay, 37. Vale, aquí tenéis la cuenta atrás para que sincronicéis vuestro tiempo con el mío, vuestra emisión con la mía. Y aquí tenéis... Ay, se me ha caído el panel. Y aquí tenéis ya en pantalla mi tiempo. Bueno, antes de poner el tiempo, están haciendo la repetición de la Q2, que ha sido espectacular, ya podéis ir a verla. Ha sido un momento en el que Jorge Martín le ha dicho a Pedro: va, sígueme, somos colegas de manager, sígueme que te voy a ayudar. Ha ayudado a Pedro Acosta, Jorge Martín, para que tirase de él. Marc Márquez ha habido una imagen que es brutal. Mira, a mí a veces me critican muchas veces por ir en contra de los discursos de todo el mundo y por decir la mía, pero yo me gusta ir a la mía porque muchas veces, o casi siempre, acabamos teniendo la razón. Ayer se estuvo hablando sobre el hole shot de Marc Márquez, que nosotros hemos hablado de ese hole shot y creemos que es una cosa inferior al de 24, ¿no? Pero a partir de ahí, pues ya se puede hacer la publicidad, porque Marc Márquez dijo eso, dijo que debido al hole shot, él estaba perdiendo en el sector 1 y 2, o sea, básicamente en las rectas, ¿no? Y ya está, ya lo dijo eso Márquez y todo el mundo empezó a hacer pues ya esas discursos, ¿no? De la moto no corre porque es la vieja, ¿vale? Pues hoy ha pasado una cosa alucinante. Bueno, espérate, además pusieron la lista de velocidades, que yo pasé de darle validez a esa lista de velocidades donde salían las GP24 y las GP23 abajo, ¿no? Hoy ha sido al revés, están las GP23 arriba, algunas GP24 abajo. O sea, las velocidades no es siempre hay que cogerlas como algo muy sólido, ¿no? Hoy ha sido al revés, los que ayer cogieron la lista hoy no sé qué van a hacer, porque la lista hoy dice otra cosa después de la Q2, pero lo que ha pasado hoy es la imagen aérea de la Q2, donde Márquez se ve por qué pierden esos sectores en Q2. ¿Os acordáis en el post ayer que dijimos, no, Márquez pierde en Q2, en el sector 1 y 2, pero solo en Q2, no en ritmo? En ritmo no estaba perdiendo Márquez en la sector 1 y sector 2, estaba perdiendo solo en ritmo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en la visión aérea se ha visto perfectamente por qué Márquez pierde, y no es por el hole shot, o no es solo por el hole shot. Después quizá el hole shot también le hace perder algo, pero es inapreciable a la vista, pero lo que no es inapreciable a la vista es la trazada de Márquez, que ha sido realmente incisiva otra vez, entrando más rápido que Jorge y saliendo más lento que Jorge. Era brutal la imagen que se veía de Marc aquí detrás de Jorge, aquí se ha pegado a Jorge Martín. Mirad cómo estaba atrás, mirad cómo estaba en la curva, y luego la salida otra vez Jorge Martín aceleraba con más velocidad desde dentro, porque en el centro de la curva iba con más velocidad que Marc Márquez a la hora de abrir. Y eso hace que la moto salga con más alegría, con más velocidad y acelere antes. Esta ha sido la curva de
final de recta, y esta ha sido la 2, donde ha pasado exactamente lo mismo, o sea, lo mismo, ok, en la que Márquez ha llegado separado de Pecco, ahí de Jorge, se ha emparejado a Jorge, y aquí en la salida, Jorge, mira la distancia que le ha sacado de aquí a aquí, ¿eh? O sea, tú fíjate la distancia, y si veis la imagen, que no puedo ponerla, pues, bueno, no puedo, no sé si arriesgarme, pues la tengo por aquí, pero, ¿dónde está? Lo vais a ver no quiero ponerlo, no quiero que me chapen el canal, pero tengo el vídeo por ahí, ya os lo pasaré por privado si queréis, y para que veáis, pues que al menos en Q2, no es whole shot, el 90% de la pérdida de Marc es de trazada, ¿de acuerdo? Ahí están haciendo pruebas de salida, ayer problemas para Pecco, hoy problemas para Pecco en salida, atención, que está fallando la moto, que es algo inaudito, porque hasta hace 5 grandes premios, Pecco era de los mejores en salida, eran los mejores que hacía prácticas de salida, me acuerdo incluso en verano, hicimos en el World Ducati Week, ya pongo la pantalla aquí, en el World Ducati Week hablábamos sobre la salida de Pecco del World Ducati Week, que con la Panigale salió primero también, y salió mejor que nadie, y pensé, bueno, esto es una cosa que se le da bien, porque sale bien siempre. Pues a partir de ahí, tío, ha sido un drama las salidas de Pecco Bagnaia, que no sé qué están haciendo, pues quizá querer algo más, avanzar más y complicarse la vida, porque estaban saliendo muy bien y ahora están teniendo problemas de salida. O sea que ojo, porque esta carrera va a estar marcada por la salida, por las posiciones de salida y por las condiciones del neumático delantero. Las condiciones del neumático delantero, si sube o no la presión a estos niveles, si la carrera es rápida, que parece que va a ser rápida, va a ser más delicado el tema de la presión. Ahí estará Márquez, ahí estará Pecco, ahí estará Jorge, ahí estará Bastianini, que Bastianini quizá no esté, según él, para luchar con ellos, pero veremos. Ahí está Pedro Acosta, que tampoco ha estado mal, y ahí está Maverick, que tampoco, bueno, pues no sé si se va a enganchar o no a ese grupo, pero podría ser un grupo de 4 hasta 6 o 7 pilotos luchando en abanico al principio de carrera. Atención a la salida, atención a las primeras vueltas, atención a la búsqueda de esa primera posición de los pilotos, buscando el aire limpio, las 3 primeras curvas, la frenada de final de recta, de atrás va a ser brutal, buscando el hachazo, buscar la primera posición, o sea que atentos, ¿vale? Atención, neumáticos delanteros, todo el mundo con el duro delantero, con el medio trasero, a excepción, atención, de Bezzecchi, de Di Giannantonio, de Alex Márquez, de Aleix Espargaró. Estos pilotos usan el blando delantero de momento y los demás todos con el duro delantero. Un duro que en el previo lo comentamos, es un duro para Pecco básicamente, porque es un duro reforzado, es un duro que le va bien a los pilotos que entran con mucha velocidad en curva, con el freno delantero. Ese es Pecco Bagnaia, y esta carta de neumáticos que hablamos en el previo del jueves era ideal para que Pecco Bagnaia expusiese su pilotaje, cosa que de momento en la Q2 se lo ha permitido, ¿vale? Así que veremos ahora qué pasa, pero eso cuando el ritmo baja un poco en carrera y si hay calor y hay un poco de spin, los ritmos suelen ser un poco más lentos, y allí Márquez ya tiene muchas más armas para pelear con Pecco y con Jorge, que además, recordemos, no se juega nada Marc Márquez, y Pecco y Jorge se juegan el Mundial y no pueden hacer tonterías, ¿de acuerdo? Así que 13 minutos para el inicio de la carrera, la gente con carteles de Pecco, de Márquez, de todos los pilotos, y preparándose ya en parrilla de salida. Ahora llega Pecco a su posición, ahí totalmente vallado. Vamos a ver si hay un cambio neumático. De momento os he cantado las duros y medios para todos, a excepción de Bezzecchi, a excepción de Di Giannantonio, a excepción de Alex Márquez y a excepción de Aleix Espargaró, que de momento están usando el blando delantero, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, he empezado así muy fuerte esta narración, son las 9:30 de la mañana, 10 menos 10 ya, y es diferente que a las 4 de la mañana. Además ya puedo hablar normal porque es de día, puedo hablar bien, no tengo que estar ahí hablando cohibido por los vecinos a las 4 o 5 de la mañana, o sea que ahora puedo gritar y desahogarme y vivir intensamente con vosotros esta Sprint Race. Atención, que está hablando Pablo Nieto con Izaskun Ruiz.
Bueno, intentar un podio, dice según Pablo Niete, pero va a ser difícil porque los tres primeros pilotos de parrilla tienen algo más que ellos. Oye, ¿qué decís del audio? Gabriel Omar, ¿qué dices de audio? Oye, ¿cómo que no hay audio? Sí que hay audio, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que habéis puesto aquí un mensaje de audio o algo y no sé de qué viene, porque me liáis bastante cuando ponéis un mensaje que si no es así, porque yo sufro mucho si no hay audio, ¿eh? O sea, no me vengáis mensajes que vengan a cuento porque... Hola, 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 hola. Bueno, ahí está Izaskun en parrilla, la moto de Pedro Acosta con el 31, invitación 37. No veo mensajes, por favor, os he hecho una pregunta, porfa, 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 porfa. No me digas que no hay audio, ¿eh? Gracias, likes, gracias. Bueno, bueno. Volvió el audio, no sé qué es lo que pasa, pero... ¿Volvió el audio? ¿Se fue el audio? ¿No será en tu ordenador? Porque... Sí hay, vale, vale. Perfecto, gracias por todo. Sí hay audio, el audio está perfecto, perfecto. Volvió el audio. Bueno, vale, 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 se escucha perfecto. Vale, 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 me habéis matado ahora, ¿eh? 10 minutos para el inicio y Pedro Acosta en su moto, DJ Antonio en su moto, y ha hablado Pablo Nieto diciendo que Bezzecchi lo tiene complicado porque esos tres tíos van muy rápido. Y gracias, Pablo, gracias, se te oye perfectamente, muchas gracias Jorge, muchas gracias, se escucha bien, todo bien Luis, gracias Jordi Bañolas, gracias, muchas gracias. Pues la grada está llena, tío, la grada está llena y nosotros también tenemos los ánimos llenos aquí para vivir esta sprint en la que Pecco Bagnaia y Marc Márquez deberían, por el ritmo del FP2, ser los favoritos, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Y yo creo que Marc Márquez tenía en el FP2... tenía algo más que Pecco. La sensación es que Márquez le salía mejor el ritmo que Pecco. La sensación era muy poco porque han sido, nada, creo que una décima diferencia, ni una décima. ¿O han rodado la misma décima? No, creo que Márquez ha hecho 2 vueltas en la misma décima que Pecco, en la misma vuelta rápida que Pecco. Por eso digo que quizás Márquez, porque le sale mejor, porque ha hecho 2 vueltas en 31, cuando Pecco ha hecho una y Jorge ha hecho 33. O sea, está un poco más lento Jorge Martín. Por eso parece que Márquez tenía algo más. Y repito, no es lo mismo rodar en 30 medios, que es lo que se espera en carrera, que Márquez ha rodado en 29.8 con neumático duro trasero también, Márquez, que rodar en 28.7. El setup, la manera de comportarse la moto, una moto preparada para hacer 28.7, es un tablón. Cuando esa moto la pones a rodar en ritmos de 30 o 31, ya no es tan tablón. Ahí la moto de Márquez, que es menos tablón por setup, me refiero, ya tiene muchas más opciones que Pecco Bagnaia, ¿vale? Porque, repetimos, las carreras, sobre todo las largas, son otra historia muy diferente a lo que son las Q2 y las Sprint Race. Las Sprint son a morir a ritmo alto durante pocas vueltas, ¿vale? Así que vamos con esta parrilla. Está Alex Espargaró, 8 minutos para empezar, Izaskun Ruiz con el micro. Están hablando ahora de problemas de calor de Aprilia, el padre de Jorge Martín, que me encanta, que lo acompañe siempre de esta manera, a su hijo, me encanta, me alucina lo que hace el padre e hijo, es una pasada. Y ahí están los dos concentrados en este mundial, en el que Jorge Martín dijo claramente, si Pecco Bagnaia está fuerte y se va, voy a perder los menos puntos posibles, pero parecía que estaba renunciando a una lucha intensa con Pecco, cosa que yo no me creo de momento. Quiero ver las primeras vueltas en esa lucha por la primera posición en la que van a estar los dos. Y bueno, luego los errores, no se puede fallar. Aquí no puede fallar ninguno de los dos, porque esto ya es el fin casi, ¿vale? Veremos cómo se comportan Pecco y Jorge y Pecco en esta revancha de MotoGP, que faltan 3 carreras, ya faltan 6. Esta es la... Después ya faltan 5 carreras, 2 grandes premios, 2 carreras por gran premio, más la de mañana. O sea que estamos a 6 carreras y 20 puntos, que dicen que son pocos, pero yo si fuese segundo lo vería que son muchos, porque 20 puntos, si estás delante quizá los ves pocos y si estás detrás lo ves mucho, ¿no?
pero son 20 puntos y son dos pilotos que están o primero o segundo muchas veces, así que va a ser difícil recortarle a Jorge esos puntos a Pecco Bagnaia. Además, con el nuevo juez, el nuevo piloto que está intentando mejorar su adaptación a Ducati a este reglamento, que es Marc Márquez, que sigue intentando mejorar en cada Gran Premio y que no va a renunciar a nada. Habla Gino Borsoi. Marcar a Pecco, dice Gino Borsoi. Atención. Intentar hacer errores, es obvio. Así que no va a ser fácil. Pecco ha empezado muy fuerte. Está confiado. Se siente muy bien. Vamos a ir un poco a salida. No es la mejor posición. Faltará un poco de grip. Si salimos bien tenemos opciones. Bueno, pues habla que la posición de Jorge Martín en la parrilla no es la mejor. Es la parte que no hay grip. Es la parte que no pasan los pilotos por la recta. Y es la zona donde podría patinar o derrapar la moto de Jorge Martín. Jorge Martín está saliendo muy bien, eso es cierto. Está saliendo espectacular Jorge Martín. Así que veremos si Jorge en la salida puede arreglar un poco. Bueno, un poco, tampoco ha sido un desastre lo de la Q2 porque está a primera fila, pero eso sí, la parte negativa es que está en la parte sucia de parrilla y eso puede ser un problema. Esperemos que no sea así y esperemos que salga bien y se las den los dos aquí mano a mano por el título. Sería bonito, precioso, emocionante y algo que agradeceríamos todos en este Mundial de MotoGP, que están jugándose ya los dos. Ojo que Márquez también dijo que yo no me juego el Mundial porque hay dos pilotos que se lo juegan. Si fuese uno, dijo Márquez, pues te diría vale, pero es que son dos. Entonces Marc renuncia a ser campeón del mundo por eso. Bueno, renuncia, no es que renuncie, pero lo ve complicado, pero por ese argumento vemos fácil, bueno, entendemos de manera fácil que puede buscar la P2 por el Mundial, porque puede fallar uno pero no dos. Bueno, pues si falla uno, tú estás ahí. O sea que Márquez va a hacerlo todo por si falla alguien, ser él el subcampeón del mundo en su primer año de retorno al alto nivel a través de la compañía Ducati Corse MotoGP, ¿vale? Pues bueno, chicos, faltan 4 minutos. Se empieza a despejar el pit lane. Hacen la publi, se empieza a despejar el pit lane. Tenemos aquí ya el live timing para cantar los ritmos, solo los ritmos cuando vaya un piloto recuperando o no. Y atención, cambios, no hay cambios, no hay cambios, no hay cambios en los neumáticos. De momento no hay cambios en los neumáticos. Bueno, atención, sí, atención, dos cambios. No son importantes porque son de Joan Mir y de Raúl Fernández, que han montado el duro trasero. Joan Mir y Raúl Fernández han montado el duro trasero. No hay unanimidad en traseros. Joan Mir y Raúl cambian el medio al duro en parrilla y se mantienen Bezzecchi, Di Giannantonio, Alex Márquez y Aleix Espargaró con el blando delantero, mientras toda la parrilla está usando el duro delantero, ese duro reforzado, ese duro que aguanta más la presión, la consistencia, el estrés que generan estas motos a estas velocidades en el paso por curva, en la frenada. Esa exigencia que hay en este pilotaje, pues está preparado ese neumático reforzado, que yo esto no lo había visto nunca, un neumático delantero con carcasa reforzada, yo no lo había visto en todo el año, en ningún de esto, pues está aquí para facilitar la vida a los pilotos y para compensar el gran funcionamiento del trasero en este escenario, como ya pasó el año pasado, que han mantenido el trasero, pero han cambiado, han endurecido los delanteros, ¿ok? Aupa Raúl, aupa Raúl, aupa Raúl. Bueno, voy a ponerme ya en modo tensión. Respiremos, que no pase nada. Es que es una carrera de mucha tensión. Va a ir muy rápido, hay mucha relevancia de la primera posición, bueno, siempre lo es, y me da un poco de apuro, sufro yo que ellos, ¿vale? O sea, que no pase nada, todos tranquilos, tapo mi móvil para que no se vean los tiempos, porque van adelantados los tiempos respecto a la imagen, y veo que pasan cosas y me pongo me pongo nervioso, y ahora mismo ya tengo mi móvil tapado, tengo el otro móvil aquí, y faltan 2 minutos 16 para la carrera.
Vuelta de calentamiento, warm-up lap, Pecco, allí sale a pista, ya está ahí con Bastianini, con Jorge, con Bezzecchi, con Marc Márquez, y se van para parrilla. Pecco Bagnaia ha cogido la costumbre de tirar fuerte en la vuelta 1 para ponerse a su sitio, y lo he vuelto a hacer. Está primero ahora Pecco Bagnaia en esta primera vuelta de calentamiento, dándole un poco de caña a la moto, y Bezzecchi detrás. Bezzecchi ha hecho lo mismo. Bezzecchi ha salido cuarto, ha adelantado a 2, y está segundo Bezzecchi detrás de Pecco Bagnaia en esta vuelta de calentamiento, que la utilizan para ponerse a tono, para buscar la sensación de la pista, para la primera sensación del estado de la pista, de los neumáticos, ¿vale? Y ahora Jorge Martín se la devuelve. Bueno, es que hasta la warm-up lap hay emoción, chavales. Hasta la warm-up lap hay emoción. Pues bueno, Pablo Juan Arena y Carlos Checa, Dazón, saludos, Pablo Juan Arena y Carlos Checa, y nosotros aquí solos con Manolo, que está de carrera, si no puede entrar. Mañana no entrará Manolo mañana, ¿eh? Me ha dicho que lo siente, que no puede entrar. Digo, no pasa nada, Manolo, no pasa nada, tranquilo, Manolo, tranquilo, no pasa nada, ¿vale? Así que vamos ya con, para cuarta hora aquí pasando a la Zarco. Aquí la Bangkok, ¿cuánta gente hay? Ah, no, pensaba que era la asistencia. Suerte a los campeones, suerte. Ahí está Pecco, ahí está Jorge. Bueno, tranquilos, que es la warm-up lap, tranquilos. Es que Jorge está marcando a Pecco ya en la warm-up lap. Es flipante. Bueno, Pecco poniendo el whole shot, clavando el whole shot delantero. Pecco, ¿lo ha clavado? Sí, ¿no? De momento parece que sí. Se pone todo ya en su sitio. Atención. Segundos, faltan segundos. Vamos con la carrera, chicos. Vamos con la carrera. Gigi Daliña, que chupa más cámara que los pilotos a veces. Gigi Daliña, ahí está, bandera roja, posición de parrilla. Jorge a la izquierda, Pecco a la derecha, Bezzecchi en el centro, Bastianini en el centro. La imagen de los boxes, ahí está Márquez, a ver si hace algo del tiro-off. No va a hacer nada. Atención, se va la bandera roja, atención, bandera verde, atrás, atención, semáforo, y salida de Pecco, que sale bien, ha salido bien Pecco, ha salido bien Bastianini, y ha salido bien Jorge, atención, Pecco, Bagnaia, Pecco, Jorge Martín, Bastianini, Jorge Martín, pasa Bastianini, Jorge Martín ha sacado a Pecco y ha pasado Bastianini, Márquez, atención, giro inesperado, Bastianini, Marc Márquez, primero, segundo, atención, Pecco tercero, Jorge Martín cuarto, que pasa a Pedro Acosta, atención, Bastianini, Marc Márquez, Pecco Bagnaia, atención, Pedro Acosta y Jorge Martín, P4, atención, Pecco Bagnaia pasando a Márquez saliendo de la curva 3. Vaya pasada de Pecco saliendo de la curva a Marc Márquez. Ya tendremos debate ahí, luego lo hablaremos. Ahora no toca. Ahí está Bastianini, Pecco, Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín. Atención, porque Pecco se va para buscar ahora mismo a ver si lo pasa Marc o no. Marc está enganchadísimo a Pecco. Vamos a ver, Pecco. Bastianini, medio segundo de diferencia con Pecco, atención, Pedro Acosta, que está, ojo con Pedro Acosta, que está intentando meter rueda, de momento se mantiene las posiciones, Bastianini, Bagnaia, Márquez, pero hay un lío ahí tremendo que van a intentarlo, bueno, ahora se despega Bagnaia de Márquez, abre un pequeño gap, y parece que respira, atención, que está Pedro Acosta, atención, Jorge Martín, que va quinto, ahora Jorge Martín, no puede con Pedro Acosta, Jorge Martín, y ya está, primera paso por meta, Bastianini, Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, Alex Márquez, Binder, Bezzecchi, Morbidelli, Gian Antonio, Quartararo, Miller, Viñales, Mir, Zarco, Alex Pagaró, Raúl Fernández. Bueno, se estira la carrera, atención, Bastianini, ¿qué está pasando con Bastianini? ¿Qué está pasando con Bastianini? Que se está pirando Bastianini, 0.5 a Pecco Bagnaia y Marc Márquez aguantando de momento el tipo detrás de Pecco. Atención, que Márquez está aguantando el tipo detrás de Pecco. P3 consolidada para Márquez y atención, que le está costando a Jorge pasar a Pedro Acosta. Jorge Martín está sufriendo para pasar a Pedro Acosta y están yéndose Bastianini y Pecco Bagnaia. Le va a ser difícil, si esto sigue así, remontar a Jorge. Atención, bueno, Jorge Martín ahora ya pasa a Pedro Acosta. Atención, pasa en la 7 a la 4, perdón, a Pedro Acosta y ya está cuarto Jorge Martín, Tiene que recuperar porque los dos delante se están yendo y él está cuarto y tiene a Márquez tercero y a Pecco segundo. Atención, bueno, Márquez está enganchado a Pecco, Hay carrera, hay pique. Márquez Pecco, hay pique porque está enganchado Márquez a Pecco
y Bastianini está liderando la carrera de manera increíble. Se está yendo Bastianini, nadie lo esperaba. Un nuevo actor aquí en la carrera que está yendo, está a 0.6 de Pecco Bagnaia, que esto no sé si va a durar mucho, porque si esto es por culpa de Pecco, Márquez va a pasar a Pecco. Es que Márquez va a pasar a Pecco. Si es culpa de Pecco, porque el ritmo de Bastianini, entendemos, ahora vamos a ver los ritmos en el crono, ¿vale? 1.20, bueno, es que están en 29.8, están en 29.8. 29.8 para Bastianini, 29.9 para Pecco, 30.0 para Marc, 29.8 para 29.9 para Jorge Martín. Están en 29 altos. Locura total. Locura total. Ahora se distancia un poco Pecco de Marc en esta sector 2 en la recta. Ok. Marc está cerca. Uy, se va Pedracosta. Pedracosta se va por fuera. Intentaba pasar a Jorge Martín por fuera. ¿Qué le ha pasado a Pedracosta? Bueno, ya Alex Márquez está ahí cerca de Pedracosta. Buena carrera de Alex Márquez. Buena carrera de Alex Márquez. 11 para el final. Bastianini, Bagnaia, Márquez, Martín, Acosta. Pero no puede Pecco con Bastianini, que sigue marcando vueltas rápidas. 29.8 para Bastianini, ¿eh? O sea, no puede Pecco con Bastianini. No puede, está a 0.9. No puede Pecco con Bastianini, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Pues Márquez ha hecho frenar mucho a Jorge Martín la salida. Se han tocado casi con Jorge Martín. Así que Jorge Martín está intentando recuperar ahora lo que ha perdido. Atención, 29.6. Bueno, 29.6 para Bastianini, tío. 29.6 para Bastianini. 29.8 para Pecco Bagnaia. 29.8 para Marc Márquez. 29.8 para Jorge Martín. Y 30.1 para Pedro Acosta. 29.8 todos. Y Bastianini rodando solo en 29.6. Locura total de Bastianini. Ha aparecido de la nada Bastianini. Nadie lo esperaba. Él mismo ha dicho que no tenía el ritmo para estar con ellos, que iba a sufrir hoy. Y está liderando la carrera con unos tiempazos increíbles. No es que vaya más lento, es que está yendo más rápido de lo esperado. Bastianini con 29.6. Nadie ha hecho un 29.6 con estos neumáticos en entrenamientos. Se ha hecho 29.8, 29.9, 29.8 creo, 29.9. Nadie ha hecho 29.6 y está Bastianini liderando con 29.6 en esta vuelta rápida, metiéndole ya un segundo a Pecco Bagnaia, que atención, atención, Martín está enganchado a Marc Márquez, ¿eh? Atención, que Martín está enganchado a Marc Márquez. Y ojo que Martín tiene más ritmo que Pecco, ¿eh? Acosta Crash. Acosta Crash. Acosta Crash. Acosta Crash. Curva 3. Acosta Crash. Bueno, pues ojo que Pecco no las tiene todas, ¿eh? 29.8. Bueno, las tiene todas. El ritmo es el que tocaba. Es que están volando literalmente. Están volando literalmente. 29.6. Atención que Jorge se va por Marc, ¿eh? Arrastró en la 3 de Pedro Acosta, arrastró en la 3, ahí lo veis. Y atención que Martín se va por Marc, ¿eh? Atención que Martín se va por Marc, ¿eh? Atención, y luego se va por Pecco. Y luego se va por Pecco, atención, ya está ahí cerca, está, lo has hecho. Atención, sale ahí más rápido y se mete. Se mete Martín, es que traza mucho mejor en esa curva. Se ha metido Martín, ha pasado Marc Márquez, sí, lo ha pasado. Ha pasado Marc Márquez y ya está P3 Jorge Martín a la estela de Pecco Bagnaia, que está perdiendo tiempo respecto a Bastianini, que está 1.1. ¿Pero qué está pasando en Ducati Corse? 29.6 y 29.9 y 29.6 Jorge Martín, 29.6. Jorge Martín ha picado 29.6 también, de locos. Pecco no tiene el 29.6, está sufriendo Pecco Bagnaia, le va a pasar Jorge Martín, es que le va a pasar porque ha pasado a Márquez y se va por él, se va por Pecco Bagnaia, ¿eh? Le va a sacar más puntos en esta sprint, ¿eh? Ojito que va Jorge a por Pecco. Atención, sector 3, en rojo para Bastianini y en rojo para Jorge Martín. Sigue recordándole a Pecco, sigue acosando a Pecco Jorge Martín, ¿eh? Atención. Y Marc aguantando el tipo, ¿eh? Marc aguantando el tipo, ahí cuarto. Marc aguantando el tipo, debe venir con el gancho que flipas, pero debe venir con el gancho, alucinas. 29.6 esta vuelta. Bueno. 29.7, 29. ¡Buah! 29.5 para Jorge Martín. Vuelta rápida para Jorge Martín, que se va por Pecco. No querían arriesgar, están corriendo en 29.5. Están en 29.5. Es una locura, por Dios. Jorge Martín está al acecho de Pecco Bagnaia, lo tiene enganchado y Pecco está perdiendo tiempo con Bastianini. Es increíble lo de Bastianini, increíble. Pero es así. 29.7 para Pecco, 29.5 para Jorge, 29.7 para Bastianini, 29.8 para Marc Márquez. Ahí está Bastianini, ahí está Pecco.
Ahí está Jorge. Se ha ido largo Jorge a lo azul, que eso no es aviso, no es verde. Ahí se va, la recta. Pecco, Jorge. Y Pecco ahora hace su mejor tiempo en el sector 3. Recorta tiempos a Bastianini y le saca algo de ventaja a Pecco en el sector 3. Veremos esta vuelta si hay reacción o no de Pecco, si Jorge se va a ir a por él. Pero qué interesante que está con Bastianini delante, que Ducati Corse estará flipando Ducati Corse restándole puntos ahí a Pecco Bagnaia. Madre mía, madre mía, madre mía. 1.1 sigue la ventaja de Bastianini con Pecco Bagnaia, 1.1, y detrás Pecco tiene que ir muy fino porque tiene a Martín y a Marc Márquez, que puede pasar de todo, ¿eh? Atención, 29.7, 29.8 para Bastianini, 29.9 para Pecco, 29.9 para Martín y 29.9 para Marc Márquez. Sigue aumentando la ventaja Bastianini, alucinante. Y Martín está a la rueda de Pecco. Vamos a ver qué pasa aquí, porque Martín está a la rueda enganchadísimo a Pecco Bagnaia. Atención, frenada antes de la recta, se mantiene la posición, frena muy bien Pecco. Vamos a ver la presión del neumático delantero. Buah, cómo se va aquí Pecco abriendo gas. Ha entrado más fuerte Martín. Le ha pasado un poco lo que Márquez en Q2. Aquí ahora Martín ha entrado muy fuerte y ha salido más lento. De la curva. Ahí está Pecco, detrás de la onboard. 1.1, se mantiene. Ahora Márquez está a 0.5. Márquez a 0.5 de Jorge Martín. Márquez a 0.5 de Jorge Martín. Y Alex Márquez, que está a 2.5 de su hermano. Ahora Márquez a 0.6. Martín está buscando ya el adelantamiento. Atención, Martín está buscando el adelantamiento. Ahora se junta aquí. ¡Buah! Se ha juntado un montón aquí, ¿eh? Jorge Martín a Pecco. ¡Wow! Se ha ido largo Pecco. ¡Ah! ¡Uy! Lo tiene. Uy, lo pasa. Jorge Martín P2, a 7 para el final, y se va al verde, Bueno, Jorge Martín P2 se ha ido al verde y ya está. Pecco, que Márquez detrás. Bueno, Márquez estará flipando desde atrás, viendo el pique entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia, que ahora le está sacando 2 puntos más Jorge a Pecco en esta sprint, ¿eh? Atención, que están a 1.6 de Bastianini, ¿eh? Atención, si Jorge tiene más ritmo, vamos a verlo ahora con pista libre, aire fresco, a ver si tiene más ritmo o no que Bastianini. Faltan 7 vueltas y lo puede conseguir. Track limits warning para Jorge Martín. No ha de ser preocupante, ¿vale? Es un track limits, pueden hacerlos varios. Tranquilos. 1.6, de momento se mantiene ese 1.6 de Bastianini sobre Jorge. Y 0.2 de Jorge sobre Pecco. Y 0.4 de Pecco sobre Marc Márquez. Ahora está en final de recta otra vez. Parece que Pecco se mantiene detrás. Parece que Marc aún va con el gancho un poco. Es que, qué pasada. Es alucinante, ¿eh? El adelantamiento de Martín a Pecco es alucinante, tío. O sea, es algo insólito al ritmo que están yendo. Luego se ha ido el verde, ¿vale? Pero ha sido increíble. ¿Eh? Increíble. Está Borsoi flipando. Están en el box de Borsoi. Vaya campeonato, vaya nivel, vaya velocidad, vaya tiempos, vaya ritmos. Ahí está Jorge, yo creo que se está yendo un poco de Pecco. 0.3 y 1.5. Atención, 1.5 de Enea sobre Jorge y 0.3 de Jorge sobre Pecco Bagnaia, que se va a 0.5. Se queda Pecco, y ojo que está Marc, ¿eh? Pecco tiene algún pequeño diferencia de ritmo respecto a los primeros, porque está perdiendo ahora tiempo respecto a Marc. A Jorge está a 0.3 de Jorge y tiene a Marc a 0.4, 0.5. Atención, Bastianini, nueva vuelta para Bastianini, mantiene el 1.5, 29.8 para Bastianini, 29.7 para Jorge, 29.9 para Pecco, 29.9 para Marc Márquez. Y Alex Márquez 30.5. Hay un salto importante desde el top 4 al resto, que es Alex Márquez con la otra GP23. 5 para el final. 1.4. Va recortando poco a poco Jorge Martín. Vamos a ver el final de carrera, cómo están los dos.
si Bastianini puede aguantar o no a Jorge. De momento parece que sí, 1.4 es una diferencia considerable y ahora pasan a 1.5, o sea que puede ser que esto se mantenga así y Bastianini ahora sí la abracen por evitar la victoria de Jorge Martín, ¿vale? O sea que ha cambiado el cuento en 2 curvas con la posición de Bastianini respecto a los intereses del equipo Ducati Corse. ¡Uy! ¡Uy! Que ha pisado el verde otra vez, ¿o no? ¿Ha pisado verde? Bueno, hasta, si no ha pisado, ha estado el límite Jorge Martín, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, que lo están comentando en el box, porque si no lo ha tocado, ha ido de un pelo, le ha ido de un pelo, ¿eh? Madre mía, ahora un verde no, por favor, un verde no, 1.6, no, se queda Jorge y Pecco mantiene el 0.3, ojo, aquí que bueno, atención a la imagen, atención, uf. Atención al verde, porque se ha pitado el sensor, va a haber, bueno, no quiero ni imaginármelo, atención porque no sé si ha tocado o no, la rueda ha pasado, bueno, vaya emoción con ese verde de Jorge Martín, ahora también, vaya estrés y vaya, bueno, pues Pecco Bagnaia está a 0.4 de Jorge Martín a 1.3, bueno, ahora ha bajado 1.3, Jorge Martín 1.3 de Bastianini, que parece que está encontrando bastante bien la carrera. Bastianini parece que está controlando bastante bien la carrera. Bastianini está vuelve a 1.4, o sea, están jugando con una décima siempre, 1 o 2 décimas, y Bastianini manteniendo a 4 para el final, la ventaja con Jorge Martín, y Jorge Martín a 0.3 de Pecco Bagnaia, que parece que no tiene más, y ya está 0.8 de Pecco, Marc Márquez que se queda, de Pecco a 0.8. De momento, 4 para el final, 0.8 de Márquez, que está en 32. Se va al 30 Marc Márquez, se va al 30. Se mantienen los 29 los delante y Marc se va al 30.2 en esta vuelta por lo menos. 0.9, otra décima más que pierde Marc. Y 1.4 de Bastianini, sobre Jorge Martín. Bueno, pues Pecco tiene que atacar. O sea, Pecco no puede hacer otra, tiene que atacar. Pecco tiene que atacar si quiere restar puntos. Ahora está en una situación privilegiada Jorge Martín, una carrera menos, 2 puntos más, perfecto, 22 a 5 carreras, y Pecco no puede consentir esto, tiene que atacar y restar, porque no le quedan más. Pecco tiene que arriesgar, y ojo que cuando arriesgas en estas Ducati te caes muchas veces, o sea que Pecco lo tiene complicado, porque está con la presión ahora seguramente del neumático, y estará sufriendo aquí detrás, y tiene que intentar el adelantamiento. Jorge Martín lo ha hecho, tenía más ritmo que él, ¿vale? Él tiene menos ritmo, y veremos cómo se las arregla para intentar superar a Jorge Martín. 1.3 de Bastianini sobre Jorge, y 0.3 de Jorge sobre Pecco Bagnaia. Se va a 1.3 Marc Márquez se va a 1.3 de Pecco. Marc Márquez tira la toalla. Parece que tira la toalla Marc Márquez a 3 para el final. No puede aguantar este ritmo de 30 bajos o 29 altos, y se va ya a 1.3. 1.4 para Marc. Bueno, se centra la atención en Pecco y en Jorge. Atención, el mundial está ahí. Ahí está el mundial de MotoGP. De momento Jorge, 5 carreras para el final, y le sacaría 2 puntos más después de esta sprint, y Pecco no puede consentirlo, tiene que atacar a 0.2, atención, Márquez se va al 37, 30-0 para los 3 primeros, 37 para Marc, 30-0 para los 3 primeros, 37 para Marc, atención que está Pecco enganchado a Jorge, atención que está Pecco enganchado a Jorge, presión, ¿qué es mejor, presionarlo que se caiga él? Tirar tú y caerte tú, es que vaya situación, va a ritmos altísimos, y no pueden fallar ninguno de los dos, Ha hecho muy bien la entrada de curva a Jorge Martín, la ha sacado ahí, trozo ahora a Pecco la salida de curva, antes ha sido al revés, ha sido a Pecco que la ha sacado a Jorge. ¡Oh! Se va algo Jorge, uy, se ha ido algo Jorge Martín y se le ha enganchado otra vez Pecco, atención, se ha ido largo y se ha enganchado otra vez Pecco, pero bueno, mantiene la posición Jorge, no hay problema, pero se ha ido largo 2 metros por lo menos y se ha enganchado otra vez Pecco. Demuestra a Pecco que va en el límite, le ha demostrado a Pecco que va en el límite, que no puede más. Están intentando mantener la posición con uñas y dientes. Lo de Bastianini es alucinante, 1.3, Bastianini va a ganar la carrera, faltan 2 para el final, Bastianini va a ganar la carrera, y veremos qué pasa con Martín y con Pecco. Márquez ha tirado la toalla, totalmente está a 2.3, lo de Márquez es alucinante,
ha tirado la toalla totalmente, ha ido con el gancho al principio, ahora ya no puede, están manteniendo el ritmo los de delante en 30 abajo, él está en 30 alto, ya en 31-1 para Márquez, 31-1 para Márquez, 30-1 para Bastianini, 30-0 para Pecco, 32 para Pecco, 30-0 para Jorge. Atención, que ahora Jorge ha sido más rápido que Pecco y no va a poder, ¿eh? No va a poder, 0.5 de Jorge a Pecco y ahora pasará la última vuelta. Atención, última vuelta, Bastianini ganando claramente la carrera, Jorge Martín, que le sacaría más puntos a Pecco Bagnaia, que está tercero, y Marc Márquez ya a 2 segundos y medio casi. P4 registrado sin podio, si no pasa nada ahora en esta última vuelta, en la que Jorge parece que está manteniendo la posición, está muy lejos Pecco, no va a poder ser. Jorge va a sacarle 2 puntos a Pecco Bagnaia con ese nuevo actor que ha sido Bastianini, que no sabemos de dónde ha salido y que se ha quedado con todos, con ese ritmazo increíble Bastianini. Ahí está Jorge, recta de atrás. Pecco yo creo que ya se resigna, no va a intentar nada, va a ser una locura intentar algo ahora mismo. Le va a sacar 2 puntos más. Huele a mundial, huele a campeón del mundo Jorge Martín, lo llevamos diciendo hace semanas, huele a campeón del mundo, este chaval, huele a campeón del mundo, lo hace siempre, está siempre arriba, ha cometido errores, pero no ha tenido bajones de rendimiento. Pecco ha tenido errores y bajones de rendimiento y Jorge no lo ha tenido eso. Así que vamos a ver 1.1 de Bastianini, bueno, ya está, es decidido, el podio, si no pasa nada va a quedar así, Bastianini, Martín, Bagnaia, Márquez, va a quedar así el podio, si no pasa nada. Y más puntos y menos carreras para Jorge Martín Almoguera. Pecco se rinde ante Jorge, aquí dicen aquí en el chat. Oye, brutal, lo de Martín, saliendo mal, recuperando mucho. Carrerón, o sea, carrerón de 10 de Martín, punto. Y victoria de Bastianini, segundo Jorge Martín, P3 para Pecco Bagnaia y P4 para Marc Márquez, con Alex Márquez, Marc Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio, Ducati. 8 Ducatis primeras, Bastianini, Martín, Bagnaia, Márquez, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio. 8 Ducatis, top 8 en Tailandia, flipante. P9 para Binder, P10 para Quartararo, que se mete en el top 10, Quartararo con la Yamahita, sí señor. Jack Miller y Zarco, P12, muy bien Zarco, P13 para Joan Mir, Raúl Fernández, Alex Espargaró, Augusto Fernández, Alex Rins, Nakagami, Luca Marini, Viñales y Savadori. Ahí está la Sonda recuperando el terreno, a pesar de que muchos decís que no, está recuperando el terreno. Ahí están, 12, ya cerca al top 10, ¿vale? Y ahí está Bastianini celebrando esta victoria, que no sé si no le daba para pasar a Marc, porque le daba 14 puntos. Le va a recuperar puntos a Marc, pero no le da para pasarlo. Pero va a estar reñida también la P3 del Mundial, Pero vaya churro que nos ha metido Bastianini a todos. Ahí está Tardozzi con cara de, bueno, contento, pero si hubiese sido al revés, mejor, ¿no? Pero no ha sido así, o sea que problemas en Ducati para Pecco, porque siguen pasando las carreras y sigue aumentando el gap con Jorge Martín. Es así. Oye, lo de Enea ha sido un troleo total, Un troleo, porque es que él mismo se descartaba. O sea, se ha sido brutal lo de Bastianini. Yo creo que ahora cuando hable lo vamos a escuchar y dirá, no, he flipado, no me lo esperaba. A ver si dice eso, porque claro, es que si no, después decir, oye, tío, nos has tomado el pelo, ¿no? ¿O qué? Porque este ritmo 29.6, que luego Jorge, ojo que ha hecho 29.5. Es que ha hecho 29.5 Jorge Martín, Es que en ritmo de carrera 29.5, cuando en la Q2 creo que han hecho 29.5 también, creo, en Q2, en Q1. O sea, han hecho tiempos de Q1 y Q2 en la vuelta rápida. Es alucinante, pero es que es alucinante. El ritmazo, y no me extraña que Marc vaya con el gancho. Es que a este ritmo, o lo tienes todo perfecto, tío, o es imposible. Y Alex Márquez, muy bien, Alex Márquez a P5, a 5 segundos de su hermano y a 10 del primero, pero ya el gap es increíble. Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio a 11 segundos y luego ya, pues, la segunda división, ¿no? Las KTM, las Ducati, las Aprilia, las Yamaha y las Honda, que es la segunda división, ¿no? Está la primera división, que es la Ducati, la Copa Ducati, primera división, y la segunda división, que son las demás, ¿ok? De momento, 8 primeras posiciones para Ducati. Ducati 24, Ducati 24, Ducati 24, Ducati 23, Ducati 23, Ducati 24, Ducati 23, Ducati 23. Chorreo total de Ducati.
caída de Pedro Acosta, no nos olvidemos también, que es imposible, tío. Es que no sé qué intentaba Pedro, pero es que Binder es un piloto rápido. Para mí es de los mejores de parrilla también, con todos los, con Bastianini, está a nivel de Bastianini por lo menos. Pero claro, es que él ve el límite de la moto, pero es que el otro no lo ve. Se tira ahí a muerte y, claro, si le sale bien, bien, y si no... Pero claro, se está cayendo muchas veces Pedro Acosta porque no asume no estar arriba, no lo asume. No asume que no tiene una moto para estar arriba. Y quiere estar con ellos y se cae. Bueno, ganas le pone y está bien. Bueno, está Jorge Martín, contentísimos en el equipo de Martín. Claro, es que la situación... Un circuito en el que Pecco ha brillado, porque ha brillado en pole y tal, y ha ido rápido, y ya has visto, es que para ganar a Jorge Martín tienes que estar excelente en todo. Es que Jorge Martín ha hecho segundo detrás de Bastianini, y mira, ahí está, perdona. Vale, ya está probando el podio, está Izaskun ya esperando que vengan los protagonistas, viene Pecco, viene Bastianini, viene Jorge. Y veremos la cara de preocupación de Pecco porque van pasando las carreras y no parece tener la situación controlada. Hoy no era carrera para que ganase Pecco porque Marc ha estado más flojo al final y no ha sido así. Le ha ganado su compañero de equipo y Jorge Martín. Jorge Martín entra en las tablas. Atención, habla Pecco. Partí bien. Perdió las posiciones. Faltaba algo. Comparado con las sensaciones que tenía esta mañana, hemos conseguido finalizar tercero. Bueno, no la conseguí, no ha tenido el feeling de esta mañana, vale, ok. Pues le ha faltado algo, salió bien, le ha faltado algo y punto. No ha dicho nada más, muy escueto, Pecco Bagnaia. Las sensaciones no eran las mismas de esta mañana y no hemos podido más. Punto. Vamos a ver qué dice ahora Jorge Martín y qué dice Bastianini. Sobre todo Bastianini, a ver qué dice de esta victoria, que va muy rápido estos tíos, decía, bueno, pues ha sido más rápido él, al final. Jorge Martín saludando. Sí, cara de serio de Pecco, totalmente. Atención, Martín. He confiado en mí, la carrera más difícil. Hace muchísimo calor. La primera vuelta, si no soltaba frenos, me iba recto. Empujé a tope, después la salida. He conseguido mi objetivo. Carrera es una carrera mucho más larga. Bueno, Jorge Martín ha visto lío, ha preferido soltar frenos, perder posiciones y no complicarse la vida. Ha sido una carrera inteligente de Jorge Martín. Ha visto lío, ha cortado y luego ha recuperado. O sea, flipando. O sea, estoy flipando ahora mismo con lo que ha hecho Jorge porque ha visto peligro, ha soltado frenos, se ha ido por fuera y después, atención, reunión de Ducati, Reunión de Ducati. Vaya caras serias en Ducati, Está diciendo algo a los técnicos. Bueno. Vaya reunión de Ducati ahí, Vaya caras serias de Ducati. Diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Porque lo que ha hecho Bastianini lo debería haber hecho Pecco para ellos, ¿no? Habla Bastianini. Carrera perfecta. Difícil. Después de la salida, me puse en cabeza. Pensaba, tengo que apretar. Y nada, final. He conseguido crear distancia y bueno, he mantenido esa misma distancia. Bueno, también es cierto que Bastianini se ha encontrado en una situación buena porque esa distancia que ha sacado también ha sido por el lío que ha habido atrás, ¿no? Primero porque Pecco no tenía el ritmo, como ha dicho Pecco, ha hecho un poco de tapón Pecco a los demás y cuando Jorge ha pasado ya había un segundo y pico y ya pues... O sea que Jorge Bastianini lo que ha explicado un poco ha sido también el factor suerte, ¿no? Que se ha visto primero porque ha habido ese lío, ¿no? En la salida. Y a partir de ahí ha tirado y punto. Y ha visto que sacaba ventaja. No sabe lo que ha pasado por detrás, pero ya te lo digo yo, Bastianini. Ha habido un Pecco que estaba más lento de lo habitual y un lío de adelantamientos que han hecho que tú, pues, aparte de tener un buen ritmo para estar arriba,
consiguiese sacar esa ventaja y superar a Jorge Martín, bueno, y a Pecco Bagnaia, obviamente, porque Pecco no ha tenido ritmo. Vaya caras de Ducati, de serios, porque estaba todo perfecto. Has hecho el trabajo, haces la pole, bueno, vamos a la carrera, y la carrera, chasco. Esas son las caras de Ducati, el chasco que se han llevado en la carrera después de las buenas sensaciones que había en la Q2 y en la que parecía que Pecco pues podía sacar ventaja, recortar ventaja a Jorge Martín, y no ha sido así, no ha sido así. Y ahí está Pecco recogiendo la medalla, la gente aplaudiendo, bueno, su mujer está aplaudiendo, bueno, está aplaudiendo de una manera, vamos, parece un funeral esto. El box de Ducati parece un funeral ahora mismo. Jorge Martín levantando el brazo, su padre allí contentísimo. Y la medalla para Enea Bastianini. Primero Bastianini. Vamos a ver cómo queda el mundial con Bastianini y con Márquez, porque le habrá recortado algo. No sé cuánto le habrá recortado, os lo digo ahora. Pues estaba a 14, le ha cortado 7 puntos a Marc Márquez. Está Jorge Martín, 433 puntos. Pecco Bagnaia, 411, menos 22. Marc Márquez, 351, menos 82. Y Bastianini, 343, menos 90. A 8 de Márquez. Márquez a 60 de Pecco. Y Pecco a 22 de Jorge Martín. Bueno, voy a esperarme hoy. Hoy estoy motivado, tengo ganas hoy de hacer vídeo. Claro que sí. Vamos a esperarnos las declaraciones de DAZN, a ver si hablan los protagonistas. Bueno, pues está aquí el podio sprint. Vuelven a hacerse la foto ahora para Michelin y todos estos, para que tengan la fotito. La foto principal. Oye, lo de Pecco, esto de las sensaciones de ayer, estas cosas, joder, cuando buscas la excelencia siempre te pasa lo mismo. Entonces, deben buscar una manera de ser rápidos como Jorge, sin ser tan tiquismiquis. Porque es que si no, el año que viene van a flipar. El año que viene, ¿eh? Bueno, pues está Bastianini en la imagen de DAZN, está Carlos Checa con Juan Martínez, y vamos a esperar que salgan las declaraciones de los pilotos para comentarlo. Hoy le ha dado el título Bastianini a Jorge. Debería ser un drop position adelantado yendo a lo verde. Bueno, este mensaje de Juan Carlos de la Calle, claro, yo no sé el reglamento, pero ya había adelantado y luego se ha pasado después. No sé si pertenece al adelantamiento o no pertenece al adelantamiento. Yo creo que no, ¿eh? Pero, bueno, claro, es que si no, no se hubiese salido, ¿no? Es complicado, pero a ver si Ducati va a reclamar esto, porque si Ducati reclama esto va a ser un poco llorón. Pero bueno, si tiene razón, al final puede hacer, ¿no? Pero si lo hace va a quedar mal Ducati, si hace esta reclamación sobre ese verde, que luego, espérate, que hay luego el otro verde, que no sé si, no han dicho nada del otro verde, en principio no habrá sonado el silbato, el pitido, porque la clasificación ya se ha hecho el podio, la clasificación ya está puesta, y a ese último verde que parece que Jorge Martín ha estado ahí a punto de tocarlo o no tocarlo, parece que no, pero qué mala estrategia del equipo oficial de Novo. Mala estrategia, errores constantes. Bastianini y el título se lo entregan en bandeja de plata a Martín Pramac. ¡Qué espectáculo, Jorge! Y Acosta no corría hoy. No se come a Márquez. Martín debió volver a la posición y Paso se fue a lo verde. Bueno, cabrones. Diego. Bueno, no sé qué es esto de aquí. Lo de verde es ridículo, se carga la carrera. Bueno, yo ahí no voy a meterme porque no sé qué decir, pero ¿cómo está el mundial, eh? ¿Cómo está el mundial, amigos? ¿Cómo está el mundial, eh? Y yo hace ya semanas que lo digo, esto tengo la sensación de que es para Jorge.
Si no lo gana Jorge es porque mete una gambada ahora mismo en alguna carrera que se cae o hace alguna locura. Pero es que huele a Mundial de Jorge y hace ya semanas, no sé si meses ya, un mes como mucho, que hablamos sobre eso, ¿eh? Esa sensación, no solo nosotros, mucha gente ya está teniendo esa sensación de solidez de Jorge, se ha juntado con lo de Ducati, esa esfera Ducati tan deportiva, que no hay trampas de Ducati, es como que ahora, ¿sabes? Lo justo sería que ganase Jorge, ¿no? El equipo, el piloto que se va de Ducati, o sea, está mucha gente, aparte de la sensación de que vaya a ganar Jorge, la sensación de que se quiere que gane Jorge también, ¿no? Mucha gente quiere que gane Jorge porque, joder, se ha pasado con él, ha cambiado este año, ha hecho el cambio de mentalidad con el psicólogo, el mejor psicólogo del mundo, ¿no? Que hemos dicho. Y parece que la causa sea esa, ¿no? Que gane Jorge Martín. Y yo, mira, yo soy muy de causas también. Y yo me toca un poco la fibra en ese aspecto, ¿eh? O sea, a mí, sabéis que me encanta Pecco, me gusta mucho como persona, como piloto. Pero lo que está haciendo Jorge es para quitarse el sombrero. Es que, vamos, es que sería más justo, yo creo, casi, bueno, es que Pecco los números también son muy buenos de las carreras, ¿no? Pero también porque Jorge ha gestionado más. O sea, es que los números de Jorge también nos dan para pensar que sería justo que ganase él. O sea, que no sé, está ahí la cosa, aparte de que si es español o italiano, aquí no voy a meterme yo. Ya sabéis que yo en eso no me muevo, en tema de banderas no me muevo. Pero casi que la sensación es que gane Jorge. No sé si os pasa a vosotros o no. Pero a mí hace tiempo que me está pasando, y se lo comenté otro día a Manolo en el directo. Ahí está Jorge pasando a Pedro. Primer adelantamiento de Jorge a Pedro. 1, 2, 3 adelantamientos ha hecho, ¿no? Oye, bueno, es que el adelantamiento de Jorge a Pecco ha sido espectacular. Y a la Márquez, abriendo gas a Márquez, ha sido brutal. Brutal, ¿eh? Es que me he quedado flipado con la carrera de Martín. En serio, me he quedado flipado con la carrera de Martín. Ha sido como una carrera de libro. Pero a estos niveles, a este nivel de velocidad, que van a 29 altos. La pasada Pecco ha sido espectacular. Espectacular. Se está viendo ahí la zona mixta, en la zona entrelazada, cómo ha pasado a Pecco. Me parece una cosa de locos. De locos. Flipando aquí por soy su padre. La cara de Ducati, tío. Mi amigo Tardozzi. Habla Jorge, chicos. Habla Jorge Martín. Atención. Habla Jorge. Felicidades, le dice Zaskun por este podio. Recovery. Lo he dado todo, dice. 13 vueltas a full. Peor que mañana. El ritmo ha sido muy loco, pero por la expresión. Ya intuía rodar esos 29 altos, 29.8. Cuando he visto 29.5, mitad de carrera, detrás de los dos pilotos, que se me suele dar fatal, con todo el caliente. Nada. Lo da todo, no me acuerdo nada. Como si fuese una carrera cualquiera, y nada. Recuperar del sexto a segundo no ha sido nada fácil. La primera curva he frenado tarde para no pasar a Enea. Si no soltaba, me iba largo. Podía dar a Pecco. Uf, lo que ha dicho. Ha preferido no dar a Pecco y perder posiciones, ¿eh? A raíz de ahí, recuperar posiciones. No ha sido fácil, sobre todo al inicio con Pedro, estaba duro. Luego Marc, Enea. Es que Pedro, Marc, Enea. Y Pecco. Un objetivo que era dar nuestra mejor versión. El verde, atención. La primera la ha visto, el verde. Para entrar a Pecco, entra un poco colado. Medio fuera. Y luego ha ido muy justo. Me he quedado ahí, en el suspensión del aire. Me esperaba cualquier cosa. Bueno, esperaba cualquier cosa, ha dicho, ¿eh? Cuando he visto que no me lo marcaba, me he quedado tranquilo. Igualmente sigue apretando por si acaso. Bueno, pues ha pensado que podían sancionarle. Y atención porque ha dicho lo que habéis dicho por aquí, que se ha pasado a lo verde por adelantar a Pecco. O sea que ha asumido
en directo que se ha ido largo porque ha entrado colado para pasar a Pecco. O sea que ha pisado el verde por pasar a Pecco. Lo ha dicho él, ¿eh? A ver si Ducati va a reaccionar o no a esto, ¿eh? Enhorabuena, dice Carlos Checa, ahora Jorge Martín. Parece que no percibas ninguna amenaza, le dice Checa. Totalmente, totalmente, ¿eh? Cuando has pasado a Pecco, le pregunta, ¿querías pasarlo ahí? ¿Te algún momento de problemas a Pecco? Es un adelantamiento sorprendente en ese punto. Es que ha sido espectacular. Un adelantamiento, dice. Muy preciso. Era muy difícil pasar a Pecco. Es fuerte frenando. No tenía mucha opción. Frenaba muy tarde. Sí que espera que luego parara mucho la moto. He visto que ese momento no ha abierto como otras veces. En ese punto. Donde más distancia me saca. Y me he metido. Para nada. Era el sitio donde me esperaba pasar. Es que ha visto la oportunidad y se ha metido. Ya está. Frena mucho, la moto va muy bien. Es un peleón. Es complicado. A raíz de ahí, de recuperar. Bueno, he visto que Pecco sufría. Pues ha visto que Pecco sufría también, o sea que... Bueno, pues ya está. Jorge Martín, espectacular la carrera. El hueco de Pecco, la ha visto, se ha metido. La primera, ¡pam!, meterse. Es que hay que ser así. Si la ves, te metes, porque si no, pasa las vueltas y pierdes el tiempo, ¿no? Pero ha asumido que ese adelantamiento se ha ido largo por pasar a Pecco. O sea, que se ha ido largo pisando el verde. Se ha ido largo, ha pisado el verde, haciendo un adelantamiento, ¿vale? O sea que ahí veremos qué dicen los de Ducati. Yo creo que no van a decir nada porque esto, quejarte por esto sería muy llorón, pero si el reglamento está ahí, tienen su derecho a hacerlo, cosa que yo me daría mucho corte a hacer a mí. Pues... Bueno, pues espera que mañana Pecco mejore, un paso gigante, como siempre dice. Centrado en mí, a ver qué puedo mejorar. Hay mucha amenaza. Como dice Carlos, Pecco es un... Pecco Marquenea. Bueno, pues nada, Jorge Martín, súper correcto en todo, tío. O sea, 10 puntos para el chaval, o sea, 10 puntos en todo. O sea, este año, quien quiera meterse con él es porque... por algún tema personal o algo, porque no hay nada, casi nada de lo que criticarle. Está siendo desde el minuto 1 correctísimo en todo lo que dice, en todo lo que hace y en cómo se comporta, y yo, para mí, es un aplauso. Y en serio, no tengo nada que a diferencia del año pasado, que era un constante, las declaraciones eran siempre fuera de lugar, dijéramos. Este año es alucinante, o sea, es alucinante el chaval. Bueno, pues ahí estarán saludando los pilotos. Ahora va a hablar o Pecco o Bastianini, no sé quién va a hablar. A ver qué dice Pecco Bagnaia. Habla Pecco. Está Pecco. Vamos a que dice Pecco Bagnaia. A ver la cara de Pecco. Serio de momento. Serio. Está serio. Felicidades, dice Izaskun. Te sabía poco, le dice Izaskun. ¿Cuáles eran tus sensaciones después de la pole? En cuanto a ritmo, no has salido. No me he encontrado idealmente como esta mañana con la goma delantera. No me salía de frenar fuerte como esta mañana. Perdía un poco ahí. Sector 1 y 3, que eran los míos. Esta mañana perdí un poco de tiempo y he intentado todo, al principio, cerrar el gap a Enea, pero no me salía. Me equivocaba mucho. Me costaba mucho. Sector 3, curva 6 y 7, no me salían. Jorge me ha adelantado allí, pero al final son 2 puntos.
Eso mejor no perder, pero al final no tenemos que estar preocupados porque mañana quieren recuperarlos. Bueno, no es un punto fácil el de Jorge. No me lo esperaba el adelantamiento de Jorge, pero como no es un punto tan fácil, se ha ido fuera. Es fácil. Bueno, Peco ha dicho que ha sido fuera, ¿eh? El verde. Bueno. Está señalando de pisar el verde. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ha dicho lo que se ha ido fuera y pisado el verde, ¿eh? Ahí lo ha dicho él ahí, ¿vale? Esta tarde analizarán lo de la rueda delantera, a ver qué pasa, por qué ha ido mal con la telemetría. El ritmo ha sido muy bueno todo el weekend. Goma dura atrás, voy a encontrar mejor, pero tenemos que esperar mañana e intentar solucionar lo que no ha funcionado. Mañana obligados a ganar puntos. Bueno, es que hoy también, pero hoy no ha podido ser y mañana veremos. Bueno, pues Peco Bagnaia diciendo que Jorge Martín se ha ido al verde cuando lo ha adelantado. Ahí lo ha dicho Peco. Veremos porque si lo veis vosotros, los de Ducati también lo ven. O sea, obviamente, ¿eh? Así que ahí están. Ahora hablará Bastianini. Merecedor del campeonato que se está ganando Jorge Martín, ¿eh? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es un poco la sensación de que lo justo sería, por muchos factores, no solo porque por las vueltas rápidas y todo esto, que yo creo que aquí es mejor para Peco, ha sido mejor Peco, pero por la gestión del Mundial, como que se merece que sea para Jorge, ¿eh? Estuvo un momento en mitad de temporada con Peco por delante de Martín con 10 puntos, pero ha estado siempre Martín después por delante. 39 puntos, la máximo, 22 actual y menos 10, más 10 de Peco a mitad de campeonato. Antes de la mitad del campeonato, Peco Bagnaia más 10 puntos sobre Jorge Martín. La gráfica que han hecho aquí en DAZN. Bueno, chicos, pues habla Bastianini. Bastianini poco va a decir, estaba primero, no ha visto nada, poco va a decir. No sé si queréis que espera a Bastianini o lo dejamos aquí porque Bastianini no sé qué va a decir. O sea, no nos interesa mucho lo que diga Bastianini porque ha ido primero y ya está, y le ha ido bien y va a decir lo mismo que ha dicho la sprint, ¿no? No ha visto nada, no sabe nada de lo que ha pasado atrás. Y ni puntos, ni gestión, ni nada. Sale primero, ganado. O sea, olvidarme que yo no he hecho nada. He salido primero, he ganado. O sea que no tengo nada que ver con esto, ¿vale? No tengo nada que ver con esto. Habla Bastianini. Escuchamos a Bastianini y a ver qué dice. Carrerón que se ha marcado Bastianini, dice en DAZN. Atención. Me falta algo, decía en el parque cerrado antes. Y se puede reír.
Pues lo que te faltaba ha salido las pelis, dice Ascon. Han salido de golpe, le dice. Una buena carrera al inicio. Me esperaba Jorge frena muy tarde. Ha sido así. Me he puesto primero. Complicado las primeras 3 o 4 vueltas porque he tenido que coger un poco de distancia, he tirado fuerte y al final mira, no ha sido fácil, bueno, 1,3, 1,4 para la carrera, pero la verdad es que está importante ganar. Bueno, la sprint 10 segundos más rápida que la del año pasado. Increíble el ritmo. 29.6. Dice, ¡buah! Increíble por una carrera. 29.6. Al final el ritmo se aumenta un poco. 30. Sí, bueno. Bueno, mañana quiere pronta. Mañana vamos a ver. El neumático medio trasero puede ser un límite. El hard, tenemos que hacer alguna vuelta por la mañana. Y la rueda delantera, tenemos que mirar si es posible poner la hard. Bueno, pues dudas para los neumáticos para mañana. Y aquí tienes la clasificación, chicos. Jorge Martín, 22 puntos a falta de 5 carreras, la de mañana y 2 más, Sepang y Valencia. Puede pasar de todo, pero la sensación es la de siempre. Jorge Martín, directo a su objetivo y Pecco teniendo que esperar casi que el error de Jorge, básicamente. Yo creo que el titular sería a esperar que falle Jorge, porque ser bastante mejor que él de momento y restarle le está costando. Igual mañana viene lo peta, le saca 10 puntos, ya veremos. Pero de momento, a día de hoy, esa es la sensación. Que Pecco casi que tiene que esperar el error de Jorge para darle el sorpaso. Márquez tercero a 82 puntos, a 60 de Pecco. Y Bastianini que recupera 6 a Marc y se queda a 8 de Marc P4. Va a hablar Marc ahora, creo. Si DJ aprende a adelantar. Bueno, hostia, ya veníamos, luego miramos los tiempos, ahora ya no. Oye, parece que Alex ha escuchado el podcast nuestro con el otro día con Montijo, porque la crítica a Alex, ¿no? Que era el peor piloto Ducati. Joder, ¿cómo se ha puesto Alex, eh? ¿Cómo se ha puesto Alex? Después de la crítica, porque no veas, Alex Márquez, P5, a... ¿Dónde estamos? Sprint. P5, Alex Márquez a 5 segundos de su hermano, a menos de 5 de su hermano. Y primera moto fuera del top 4 de Ducati, ¿no? Primera después de las 3 fantásticos y de Marc Márquez. O sea que por delante de Bezzecchi y de Di Gian Antonio y de Morbidelli. Bueno, veremos qué dice Alex Márquez sobre la GP24 de Morbidelli. Si han estado ahí picándose, igual habrá visto qué hace la moto, ¿no? Ya veréis que Alex Márquez dice que como Morbidelli le sacaba las rectas, ya verás, ya verás. Bueno, ¿habla Marc o no habla Marc?
Qué malos que sois, ¿eh? Qué malos que sois. Saludos, Santiago. La diferencia de la GP24 a 23, yo creo que la mayor diferencia es el giro, tío. Porque que la moto acelere más, como decís algunos, es porque gira mejor. Es que hace mejor la curva. Yo no sé si la hace mejor porque son más rápidos o porque la moto gira mejor. Bueno, la moto gira mejor seguro, ¿vale? Pero la diferencia de potencia no es porque sea el motor, es por el giro, ¿vale? La moto gira mejor, rondea más rápido y puedes ir con más velocidad en la entrada, en la salida de curva. O sea, es un tema de velocidad, de curva, de paso por curva. Cuanto más velocidad paso por curva, más aceleración. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿eh? Y aparte del whole shot, ¿eh? Porque la imagen aérea de Márquez ha sido, vamos, es que era, si lo veis, tengo, luego pondré un vídeo por ahí, os lo pasé por privado el vídeo, ¿ok? Quien quiera el vídeo del aéreo, de la bestia aérea de Márquez con Jorge en la Q2, que se ve lo que os digo, ¿vale? Que es un tema motor, es un tema de trazada, de paso por curva. Pues me lo pedís en Twitter y os lo pasaré. Lo tengo en Twitter, ¿vale? En oculto, ¿eh? Os lo pasaré por privado para que no quiero ponerlo en público, pero se ve brutal, brutal. Lo que decís, ¿no? Que corren más las 24, es que giran mejor las 24, ¿ok? Sí, sí, totalmente. De trazada de Marc o de la GP23 también, ¿eh? Me refiero, Francisco, de que el giro es más rápido con la 24 y, ¡guap! Y sale con más velocidad, ¿sabes? Aceleran antes porque van con más velocidad en el giro. Es que si veis el vídeo, pues, pues es que me vais a poner aquí en compromiso, pero está aquí. No digáis nada, ¿eh? No digáis nada, Dorna, ¿eh?